Bueno, vamos retomando. Estamos analizando de cuáles eran los intereses que han llevado a las regiones para poder pedir lo que son las autonomías. Habíamos estado señalando y decíamos de que era deseo de las regiones el poder ir asumiendo las decisiones de sus diferentes territorios, ¿no? El poder asumir esa decisión en el ámbito administrativo, como también en el manejo de los recursos. ¿Alguien me podría dar otro ejemplo respecto a una petición que se iba postergando por el tema de centralismo? Yo les había dicho uno que era el tema de Misicuni. ¿Alguien puede dar un ejemplo? ¿Nadie sabe de otro ejemplo que se iba postergando a nivel de las regiones, tal vez en otro departamento? Hablamos, doctor, de que el Chaco pidió su autonomía, pero que no ha sido concedido y ellos lo solicitaban por las riquezas que tenían en petróleo y querían su independencia, pero no lo han logrado. Independencia como independencia, lógicamente eso no se podía permitir, ¿no? Porque eso dividiría, separaría el territorio nacional. La constitución política del Estado anterior y la nueva, obviamente, exigen, ¿no? A las autoridades el poder garantizar la unidad territorial del Estado. Sí, doctor, era lo que solicitaban, era la autonomía. Exactamente, ¿no? Entonces, es importante ver esto con claridad, de que han habido ciertos deseos hace mucho tiempo para buscar las autonomías. Eh, Otro elemento que podríamos tomar como ejemplo, el deseo de los departamentos de La Paz y Cochabamba, el poder realizar una nueva carretera que una estos dos departamentos que buscaba agilizar, ¿no? La conexión entre estos dos departamentos. Así se hizo un proyecto entre los prefectos de ese entonces, que se llamaba Manfred Reyes Villa y Pepe Lucho, que era del prefecto del departamento de La Paz, que querían hacer una carretera que unía Cochabamba con la zona sur de La Paz, ¿no? Evitando así el tener que ingresar por el Alto, ¿no? Pero ese proyecto obviamente quedó en nada porque se requería de la autorización del gobierno central y obviamente disponer un presupuesto bastante elevado de los dos departamentos, de las dos prefecturas, para elaborar esta nueva carretera. Seguramente si algunos recuerdan de otros proyectos que han sido postergados en los otros departamentos, se puede ver, ¿no? En Sucre, por ejemplo, se pedía mayor participación, ¿no? En algunos casos, la devolución del, del, de la sede de gobierno a la ciudad de La Paz, pero bueno, ese era un tema político. Pero, por ejemplo, en Santa Cruz se buscaba una mayor dotación de recursos para el ámbito industrial, económico, una mayor designación de recursos para cada uno de los diferentes departamentos para que vayan manejando. En algunos casos los recursos se quedaban en el gobierno central y no beneficiaban a los intereses y a los proyectos de los gobiernos regionales. ¿Alguien se ha acordado de otro ejemplo de lo que es la postergación de proyectos a nivel departamental
tal vez de otros departamentos. ¿Ninguno? Bueno, continuamos. Por favor, les voy a pedir un poquito mayor de participación, ¿ya? La autonomía es la toma de decisiones en cuanto a las personas físicas, es decir, como sujetos sociales. La autonomía se relaciona con poder ejercer derechos y tomar decisiones o decidir sobre nuestra propia persona sin la intervención de otras personas, sujetos sociales. Esto sin duda es lo que hemos estado desarrollando. Cada uno de ustedes ha dado unos ejemplos que obviamente nos acercan a ir comprendiendo qué era la autonomía como individuo, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de los países a determinada edad, las personas se convierten, adquieren la mayoría de edad, pudiendo, entre otras cosas, ejercer sus derechos al voto, comprar propiedades, poseer bienes a su nombre, asociarse libremente con otras personas físicas, etcétera. Esto es en parte la autonomía para poder tomar decisiones por uno mismo, ¿no? Que obviamente es reflejado también en lo que son los diferentes tipos y autoridades. Habíamos visto que entre los tres tipos de autonomías existen la legal, la autonomía moral y la autonomía física. La autonomía legal es la capacidad de cada persona para tomar decisiones a nivel legal, el cumplir o no acatar las leyes, constituye obviamente en la decisión como individuo. Por ende, nosotros como ciudadanos, si cumplimos la ley, no pasa nada, pero si incumplimos, vamos a ir a ser perseguidos y sancionados por la normativa y por las autoridades. La autonomía moral es la capacidad de cada persona para vivir según sus valores morales, esto de acuerdo, digamos, a los principios, forma de educación, pensamiento que cada uno como individuo tenemos, ¿no? El ámbito físico, la capacidad de cada persona para trasladarse de un lugar a otro lugar sin la necesidad, digamos, de ir dependiendo de otra persona. Si cada uno de nosotros decide realizar un viaje, por ejemplo, a nivel departamental o a nivel nacional, se va a tomar una decisión y obviamente va a buscar los recursos para realizarlo, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, esta autonomía está restringida por la situación coyuntural que vivimos en el país, pero es una circunstancia singular. Y lógicamente, para ir viendo lo que son las autonomías, nuestro primer tema que también hemos estado viendo, en el cual hemos ido desarrollando ya propiamente conceptos de lo que es la autonomía desde una perspectiva gubernamental. Decíamos que la palabra autonomía deriva del griego auto, que significa por sí mismo, y nomos, ley o norma, es decir, las normas que nos autogobiernan, ¿no? Que utilizamos para gobernarnos a uno mismo. Entonces, autonomía significa que se da leyes a sí mismo o gobernarse por su propia ley. Dentro de una perspectiva, los gobiernos territoriales anteriormente no podían crear un ordenamiento jurídico propio para poder tomar decisiones por uno mismo, sino dependían propiamente del gobierno central, ¿no? Las leyes que se crean por la Asamblea Legislativa Nacional y, lógicamente, estas que son de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. La autonomía es una cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes. Anteriormente, las autonomías existieron, pero solo en la Constitución Política del Estado de 1938, que se conocía lo que se entendía por autonomía, pero posteriormente fue eliminada de la Constitución
y de las leyes hasta la nueva Constitución Política del Estado del 2009 que se encuentra actualmente en vigencia y la Ley Marco de Autonomías, Marcelo Quiroga, perdón, Andrés Ibáñez, que vamos a ir detallando más adelante, que también lo hemos visto, ¿no? Estamos haciendo una retroalimentación de lo que habíamos estado viendo. Dentro de las características más importantes de las autonomías es la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos y ciudadanas mediante el voto universal. Esto, lógicamente, empieza desde lo que es la aplicación de la Constitución Política del Estado del 2009. Pero ustedes me dirán que anterior a esto se elige a los prefectos, ¿no? Es cierto, se eligió a los candidatos, pero todavía tenía la capacidad de designar el presidente. Si bien fue un poquito a ir acomodando la anterior Constitución Política del Estado, la que permitió una elección de los prefectos, pero era bastante interesante porque el análisis correcto nos demostraba de que todavía no se elegía directamente. ¿Por qué? Porque se elegía a los candidatos, que esos candidatos todavía eran designados por el gobierno central, por el presidente, ¿no? Y eso obviamente repercutió en una cierta debilidad y confrontación entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, ¿no? No se podía trabajar, no se coordinaba correctamente entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales porque cada uno iba manejando desde una perspectiva e intereses partidarios, ¿no? Como eran afines, algunos gobiernos departamentales como el gobierno nacional trabajaban bien, pero con los gobiernos departamentales que no eran afines al partido de gobierno central, entonces ha habido ciertos conflictos. El segundo punto, que es la administración de sus recursos económicos, que es bastante importante, ¿no? Porque ustedes como individuos que trabajan y generan recursos económicos, es importante que ustedes tomen las decisiones. Lo negativo sería, digamos, que ustedes trabajen y que otras personas decidan qué hacer con ese dinero. Entonces, ese fue también uno de los principales conflictos que llevó a exigir las autonomías en nuestro país. El ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, son importantes también que aparecen desde la concepción de las autonomías que ahora tenemos, porque antes no se creaban leyes, no se creaban reglamentos por parte de los gobiernos territoriales, ¿no? Ahora sí es una potestad el crear un cuerpo normativo, como son los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, para ver cuál va a ser la visión de la autonomía y cómo va a ser estructurada, cuáles son las visiones, misiones, la forma que le quieren dar a esas autonomías. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, por favor. Me gustaría escuchar a los que recién es su primera clase para ver si están comprendiendo o si es que existe alguna duda respecto a lo que estoy dando una retroalimentación de lo avanzado. ¿Los escucho, por favor? Hola. Por favor, les recuerdo, solo una sola vez deben colocar su nombre, ya en el chat para el tema del control de asistencia. Si no lo han colocado en la primera reunión, colóquenlo ahora. Bueno, está claro, ¿no? Lo que es la autonomía, los elementos esenciales que era la elección de sus autoridades directamente, la administración de sus recursos
y obviamente la posibilidad de la creación de una normativa legislativa y reglamentaria. También obviamente la posibilidad de realizar una fiscalización desde la perspectiva de las dos instancias gubernamentales, ¿no? Que una era la legislativa y otra es la ejecutiva. Cuando hablábamos de la legislativa, estamos hablando en el ámbito del gobierno departamental, estamos hablando de la Asamblea Legislativa. Cuando hablamos del órgano ejecutivo a nivel departamental, estamos hablando del gobernador. Y cuando hablamos del aspecto del órgano legislativo en el municipio, estamos hablando de el Consejo Municipal y el órgano ejecutivo a nivel municipal, el alcalde, ¿no? Las autonomías indígenas originarias campesinas tienen una diferente estructura y a nivel regional sí hay autoridades ejecutivas y hay también autoridades legislativas, pero obviamente sin la posibilidad de crear normativa, pero sí la de fiscalizar y en algunos casos reglamentar, ¿no? Es importante determinar que cada una de las autonomías va a tener un espacio territorial determinado, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, la división política del Estado en 9 departamentos. Cada uno de estos departamentos es una autonomía departamental y dentro de los departamentos existe la división en provincias, pero estas provincias se dividen en municipios. Ahí aparece el otro tipo de autonomía, que son las autonomías indígenas, originarias y campesinas. Y la autonomía regional dice que es la unión de varios municipios, ¿no? O de provincias que tengan cierta comunidad de intereses, idioma, ecosistema, cultura, por señalar algunos aspectos, para poder crear una región. Esas regiones no nacen automáticamente, a diferencia de las departamentales y las municipales, ¿no? Que estas nacen desde su nacimiento o desde el nacimiento de la nueva Constitución Política del Estado del 2009. También vamos a ir viendo algunas competencias y atribuciones establecidas a las autonomías por parte de la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías, que vamos a ir viendo que en algunos casos van a coincidir esas competencias del gobierno central y el gobierno autónomos, o en algunos casos son simplemente de uno de estos, ¿no? La autonomía en términos generales es la condición del Estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Algunas veces se maneja equivocadamente la autonomía como soberanía, pero eso obviamente no es correcto. Pero sí, digamos, tomar ciertos conceptos, como por ejemplo el autogobierno, la independencia, pero no completa, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando entonces de un nuevo Estado. Si no existe una independencia de acuerdo a las atribuciones enmarcadas en la Constitución Política del Estado y las leyes para asumir ciertas potestades. La emancipación y la potestad siempre van a estar enmarcados en la ley, ¿no? También les había señalado el conflicto que hubo en la Asamblea Constituyente en su momento, cuando se estaba discutiendo las autonomías, ¿no? En el cual se pedía en algunos sectores una mayor toma de decisión por parte de las autonomías. En esas circunstancias, obviamente, también existió el deseo, ¿no? En algunos casos, de tomar algunas decisiones mucho más estrictas. En algunos casos se discutió de que las autonomías podían ocasionar una fragmentación del gobierno y del territorio, porque en algunos casos, por ejemplo, se hablaba de un federalismo como forma de gobierno y organización del Estado. Pero obviamente eso hubiera repercutido tal vez negativamente, tal vez positivamente, pero en su momento se discutió
y se rechazó esa postura. Es por eso que hoy en día Bolivia no es un Estado federal, sino un Estado unitario, ¿no? Pluricultural, multiétnico y pluricultural, como reza nuestra Constitución Política del Estado en la forma de organización del Estado. Que reconoce autonomías, es cierto. Referido a municipios, regiones u organizaciones, la autonomía es la potestad o el poder de establecer sus propias normativas. Como les decía, a nivel departamental y a nivel municipal existe la posibilidad de crear normativas. Es así que hoy en día la Asamblea Legislativa Departamental de los 9 departamentos va creando diferentes tipos de normativas, leyes que son de cumplimiento obligatorio dentro del territorio nacional. Pero obviamente hay que considerar que estas normas no deben transgredir las normas preexistentes establecidas por el gobierno central, ¿no? Las normas a nivel departamental o a nivel municipal deben estar acordes al ordenamiento jurídico ya existente, ¿no? No pueden ir en contra de la Constitución Política del Estado o leyes nacionales. Así vemos lo que les había adelantado, que la autonomía se reconocía en la Constitución Política del Estado de 1938, la que textualmente decía que la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de su personal administrativo, la facción de sus estatutos, la aprobación de sus presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones, la celebración de contratos y obligaciones para la realización de sus fines, etcétera, etcétera, ¿no? Ya posteriormente aparece en la nueva Constitución Política del Estado, actual vigente, del 2009, fruto de la creación, el trabajo que realizó la Asamblea Constituyente, ¿no? Que dio fruto a esta nueva Constitución y por ende a la idea de las autonomías que hoy en día vivimos. El artículo 272 nos habla sobre las características de las autonomías, ¿no? Es lo que habíamos estado viendo anteriormente y decimos que la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos y ciudadanas, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por sus órganos de gobierno, como son el órgano ejecutivo y el órgano jurisdiccional, ¿no? De acuerdo a sus competencias y atribuciones que la misma Constitución señala. Así también, en virtud a la Constitución Política del Estado del 2009, es promulgada la Ley Marco de Autonomías, Descentralización, Andrés Ibáñez, con la numeración de ley número 031, ley de 19 de julio del 2010. Si recordamos las fechas, la nueva Constitución Política del Estado entra en vigencia del 7 de febrero del 2009, ¿no? Pero esta ley marco de autonomías casi más de un año tarda en salir esta ley de marco de autonomías para que puedan entrarse en vigencia las nuevas autonomías. En esta ley marco de autonomías ya nos da una definición de lo que es autonomía, porque anteriormente la Constitución Política del Estado simplemente nos daba las características, ya en la ley marco de autonomías, en su artículo 6, parágrafo segundo, numeral 3, señala qué se entiende por autonomías. Y dice, es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial. Entonces, es la capacidad, es una forma de gobierno que adquieren los diferentes tipos de autonomías que se conoce el Estado, ¿no?
de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente ley. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que a nivel departamental se reconoce las autonomías departamentales ya como preexistentes desde el nacimiento de la nueva Constitución Política del Estado. Las autonomías municipales también se reconoce, ¿no?, que estas a partir de la Constitución Política del Estado tienen autonomías, pero si es que naciera una nueva autonomía, o perdón, un nuevo municipio, eso adquiere directamente. Sin embargo, las autonomías regionales tienen que cumplir ciertos requisitos y procedimientos establecidos en la ley para poder constituir una autonomía regional. Actualmente solo hay una autonomía. ¿Cuál es la autonomía que existe? ¿La regional? ¿Cuál era la autonomía que les había dicho que existe? ¿Y en qué departamento se encuentra? Del Gran Chaco, doctor, que se encuentra ubicado en Tarija. Exactamente. Es la única autonomía regional que existe actualmente, que obviamente también, al igual que las diferentes autonomías, busca mejorar su situación como región, ¿verdad? Esta región del Chaco era una de las que pretendía, ¿no?, constituir o pedía también las autonomías. Incluso en algún momento se habló sobre la creación de un 10º departamento, que iba a ser el departamento del Gran Chaco, pero obviamente eso implicaba quitarle territorio a los departamentos de Santa Cruz, al departamento de Tarija y al departamento de Chuquisaca. Pero obviamente no se pudo consolidar, por obviamente ninguno de los departamentos quería ceder su territorio para constituir un nuevo departamento. Además de encontrarse las grandes riquezas gasíferas y petroleras en ese territorio. Hasta aquí, claro, ¿no? No hay dudas. Sí, doctor. Los que recién están asistiendo a clases, por favor, si tienen alguna duda. ¿Quién me dijo que recién había ingresado? ¿Está claro? Reinaldo, doctor. ¿Qué? Reinaldo Ortega, Reinaldo, ¿está doctor. claro hasta aquí? Eso Ya lo que le he entendido, doctor, ese 10º departamento que usted estaba indicando era el único que es la única región que tiene autonomía propia. no. Les decía de que en la asamblea constituyente se planteó crear un nuevo departamento, pero obviamente no se dio. Pero la región del Chaco, ¿no?, y sus peticiones hicieron la creación de esta región autonómica del Chaco, que obviamente, como vamos a ver más adelante, es como requisito que no transgreda los límites territoriales de los departamentos. Es ahí que se corta un poco el deseo de crear un 10º departamento y simplemente se crea la región del Chaco. ¿Ya? Ya, doctor. Que implica la igualdad jerárquica o el rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades. Ahí vemos de que las regiones no existe subordinación entre estas. Las 4 tipos de autonomías son, dice, de la misma jerarquía. Entonces no existe una dependencia entre el gobierno autónomo departamental con las regiones, ni con los municipios, ni viceversa, ¿no? Y tampoco lo que son las autonomías indígenas originarias. La capacidad de administrar de sus recursos, que también lo dice la Constitución Política del Estado, ejercer facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado. Bueno, aquí simplemente nos recuerda que es una capacidad gubernativa, ¿no?
para ir comprendiendo más ampliamente lo que son las autonomías. Vamos a hacer un corte, por favor. Ya se cumplió otros 30 minutos. Entonces van a estar atentos, por favor, para la siguiente conexión. Normalmente nos conectamos unas 4 veces. 3 de media hora y una cuarta de unos 15 minutos. ¿Ya? Para una ronda de preguntas, comentarios, etc. Van a estar atentos a las de conexión, por favor.